Bien, vamos entonces a darle inicio. Usted tiene que estar atento a su navegador o a su dispositivo móvil. Le va a ir cambiando, ¿cierto?, la figura, ¿ya? O va a ir cambiando, ¿cierto?, la lámina y usted tendrá que ir respondiendo según corresponda. Ahí llegó una compañera desfasada, así que a ver si se logra meter. Tienes que ingresar a esa dirección que está ahí, los que acaban de ingresar recién, o en el chat está también la indicación. Bien, entonces, por ejemplo, aquí a ustedes en sus dispositivos va a salir esto. Vamos a ejercitar. Presta mucha atención a cada pregunta. Recuerda realizar tus desarrollos cuando corresponda. Y si tienes dudas, puedes escribirlas o marcarlas en algún lugar para luego consultar, ¿ya? Es decir, igual pueden contestar al azar para si tienen suerte, pero por favor entiéndase que si usted contesta al azar y después tiene todas esas preguntas al azar, las tiene buenas, es porque tuvo suerte. Pero eso no garantiza que a la hora de hacer una evaluación ya formal, ¿cierto? O rendir la misma prueba, usted va a tener la suerte y va a tener todas buenas, ¿ya? Así que ojo con eso. Por eso es que es bien importante tener las cosas buenas, ¿cierto? Sí, bien, si eran 20 preguntas, tuve 19 buenas, pero pues hice 17 a la chunte. Entonces tengo que saber cómo se hacen esas preguntas realmente. Por eso tengo que consultar cómo se hacían o estar atento a la explicación cuando se dé. Bien, dicho eso entonces, yo voy a quitar la pantalla porque ahora en sus propios dispositivos va a salir la información y empezamos entonces. Viene un cuenta atrás, 3, 2, 1 y viene la pregunta. Bien, entonces ahora a ustedes les sale les va a salir, cuando ustedes contestan, les sale esperando la información y si está en verde es porque está buena y si sale rojo porque se equivocaron, ¿ya? Y si no sale nada, si no me equivoco, o gris, es porque no alcanzaron en el tiempo, ¿ya? Que ojo que estas son preguntas que van a tener entre 20, 30, 60 segundos para ser contestadas o un poquito más, pero que va en función de lo que te están preguntando y de la dificultad que tiene esa pregunta, ¿ya? Así que ojo con eso. Como por ejemplo en esta pregunta que decía los números enteros. Y claro, los números enteros se representan por la letra Z. Y recuerden que son los negativos, son los positivos y el cero. Bien, entonces atentos que va el cuenta atrás y viene la otra pregunta. Ah, no, es verdadero. Sin soplar, silencia el micrófono. Bien, casi siempre se quedan como las mismas personas sin contestar. No sé si es que están atentas o es porque literalmente les falta tiempo. Oye, Porque, profe, ¿dónde quiere ingresar? ya, tienes que ingresar aquí donde dice play.tommy.digital en el chat. ¿Lo podría volver a enviar, por Ahí lo favor? estoy volviendo a enviar. Te esperamos para que te puedas incorporar. Avísame cuando estés dentro. Bien, ingresaste. Avísame. Aún no. Se está abriendo el buscador. Me avisas entonces. Bueno, Ya. mientras tanto, chicos, dice los cardenales es un subconjunto de los enteros. El concepto de subconjunto es que está dentro.
O sea que dentro de los enteros tenemos a los cardenales, que se denota como una n y un cerito abajo, porque lo que representan son los números que van desde el cero al infinito positivo. Por lo tanto, estaría correcto decir que los cardenales es un subconjunto de los enteros, porque los enteros tienen una parte negativa, tienen una parte positiva y tienen el cero, que es neutro. Por lo tanto, desde el cero hasta los números positivos, esos serían los cardenales. Y recuerden que así se empezaron a estudiar los números. Primero partimos estudiando los números naturales, que son los números que van desde el 1 al infinito positivo, y luego estudiamos a los cardenales, que solamente es agregar el cero, y después los números enteros. ¿Bien? Y finalmente los números racionales, y que hasta ahí es lo que a nosotros nos entra en la prueba. Recuerden que en la prueba, dentro del eje de número, en la PAES me refiero, te piden saber trabajar con números enteros y con números racionales, que forman parte de los reales. Tú tienes que saber que esos son números reales también, pero te piden operaciones y problemas con enteros y con racionales. Y nosotros hasta el momento hemos ejercitado los enteros. Ahora sí, ¿ingresaste? No, pero falta un poco lento. Voy a conectarme desde mi celular por En tu, mientras. en tu celular coloca play.tommy.digital y te va a pedir el PIN. Ingresa directamente tú a la página. Bien, no sé si mientras tanto su compañero se conecta, ¿tienen alguna duda, consulta, algo que quisieran aclarar? ¿No? Bien, me parece bien. Recuerden que tienen que estar trabajando con el capítulo 1 de Moraleja, que también vamos a ver si alcanzamos a revisar problemas de ese capítulo, ya, al azar, revisar preguntas al azar. Pero recuerden que ustedes tienen que estar trabajando con ese material. Profe, continúa nomás, yo le aviso cuando, porque todavía no quiere abrir el navegador. Ya, gracias. En son del tiempo, entonces vamos a continuar. Bien, chicos, ahora viene un cuenta atrás y viene la siguiente pregunta. Bien, se suman dos o más números cuando son de distintos signos. ¿Ya? Eso entonces es correcto. También podríamos complementar y se conserva el signo de lo que se está sumando. Si son cosas negativas, el resultado se suma y te da negativo. Si son cosas positivas, se suman y el resultado es positivo. Viene la siguiente pregunta. Bien, recuerden que dos números de distintos signos se restan y se conserva el signo del número mayor en valor absoluto. Nosotros en la práctica como que no utilizamos el concepto en valor absoluto, solo miramos quién de los números es más grande y le miramos el signo. Pero al momento de dar la explicación es eso, se restan porque son de diferentes signos, pero se conserva el signo del número mayor en valor absoluto. Siguiente pregunta. Bien, el opuesto de -5 es -5.
Entonces, el opuesto o inverso aditivo es cambiarle el signo. Por lo tanto, tendría que haber sido más 5. Siguiente pregunta. Bien. Entonces, en los naturales, el elemento neutro aditivo es el cero, y eso realmente es falso porque dije al comienzo en los naturales. Y recuerden que como me están situando en ese conjunto, yo tengo que ver si en ese conjunto se cumplen las cosas que me mencionan o las operaciones que me hacen hacer. Entonces, en este caso, el elemento neutro aditivo es cero. Pero como dijeron, en los naturales, y el cero entonces no pertenece a los naturales. Por tanto, eso es falso. Seguimos con las preguntas. Ya, gracias, profe. ¿Ya ingresaste? Qué bien. Bien, por ejemplo, acá en la pregunta que acaban de contestar, dice, el elemento neutro multiplicativo es el uno. Nótese que no me dicen ningún conjunto, simplemente me dicen directamente si corresponde el elemento neutro multiplicativo ser el uno. Y eso es correcto. Si me hubiesen dicho en los naturales, también seguiría siendo correcto, porque el uno forma parte de los naturales, o en los cardenales, forma parte, o en los enteros, forma parte. De hecho, desde el momento en que usted nombra esa definición, desde ese conjunto es válida para los siguientes conjuntos. Entonces tengan siempre presente aquello. Va la siguiente pregunta. Atentos que a ustedes les va apareciendo también en qué posición van, primer lugar, último lugar, etcétera. Bien, bueno, en esta pregunta había que tener cuidado con el doble signo, ¿ya? Tenemos un paréntesis, pero dentro del paréntesis no hay nada que hacer, así que hay que quitar el paréntesis. Y cuando uno quita un paréntesis, si afuera hay un signo menos, te va a modificar lo que está dentro de ese paréntesis. Por lo tanto, lo que estaba dentro era un menos 5, entonces queda modificado y quedaría como más 5 finalmente. O la otra opción es que ustedes multipliquen. Como afuera tengo un menos y adentro tengo un menos, menos por menos me queda más. ¿Ya? O sea, aplicamos la regla de la multiplicación para los signos. Y si hubiera un número, también multiplica a la cantidad que está adentro. Pero siempre recuerden eso, que si ustedes quieren eliminar un paréntesis y afuera tienen un signo menos, este te modifica todo lo que está dentro. Por eso que primero resolvemos lo que está dentro, llegamos a un valor y a ese valor le cambiamos el signo. Así decimos. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Atentos que dice Go. Bien, entonces aquí muy similar a la pregunta anterior. Otra vez teníamos paréntesis, pero un signo más delante, un paréntesis, no afecta en nada. Solamente le quitamos el paréntesis. O otra vez podemos hacer la multiplicación de los signos. Más por menos o menos por más es menos. Y luego
aplicar la operación de los enteros cuando si se hay que sumar es porque son de igual signo y se mantiene el signo, o si es que hay que restar es porque son de diferentes signos y se conserva el signo del número mayor en valor absoluto. Recuerden que esas definiciones tienen que tenerlas anotadas por ahí. Si todavía les cuesta recordarlas, escríbanlas en un papelógrafo o en una hojita de carta, de oficio, ¿cierto? En una tarjetita, péguenla ahí en su pieza, porque son cosas que son básicas, pero créanme que son esenciales para resolver un sinfín de números. Siguiente pregunta. Bueno, un poquito más, ¿cierto? De la regla cuando uno suma, porque decía la suma de dos enteros que tienen signos negativos es, entonces tiene que darte un número negativo, puesto que tú conservas el signo de lo que estás sumando, ¿ya? Así que atento con eso. Bien, ahí viene la siguiente pregunta. Bien, entonces aquí nos hacían la pregunta si es que el menos 5 era mayor que cero. Entonces aquí había que comparar números. Y bueno, siempre un positivo le va a ganar al cero, el cero le va a ganar a cualquier negativo. Y luego en los positivos, mientras más lejos estés del cero, vas a ser más grande. Por ejemplo, el 2, si lo comparo con el 10 es más grande, pero si el 10 lo comparo con el 100 es más grande. Pero en los negativos, siempre la definición es al revés. Es decir, si en los positivos, mientras más lejos del cero tú estés, eres más grande, por ende, mientras más cerca del cero, eres más pequeño. Entonces los negativos al revés, mientras más cerca estés del cero, eres más grande, y mientras más lejos estés del cero, eres más pequeño. Bien, entonces si yo comparo el menos 2 con el menos 20, el más grande es menos 2. Entonces en eso debo tener mucho cuidado a la hora de comparar. Siguiente pregunta. La compañera que se acaba de incorporar, te dejo ahí el link que tienes que acceder rápidamente para que puedas tener la clase. Estamos haciendo unos problemas a través de una aplicación Tomi.digital. Te dejo el link para que te registres. Mientras tanto, comento la pregunta, si te da tiempo para ingresar. Bueno, acá nos hacía la pregunta si es que cero era menor que 9. Y otra vez, pues, como sabemos que el 9 es un número positivo, sea cual sea el número positivo, y lo comparamos con el cero, ya va a ser más grande, ¿ya? Recuerden que los positivos le ganan al cero, cualquier positivo, inclusive 0,1 o 0,0001. Simplemente por estar a la derecha del cero ya le gana. Bien, continuamos entonces. Recuerden hacer procedimientos si fuese necesario, y en este caso el asterisco representa multiplicación, ¿ya? El asterisco es multiplicación.
Pamela, tú que acabas de ingresar, rápidamente ingresa al Tommy. Te estoy mandando por chat la indicación. Estamos haciendo ejercicio por medio de esa aplicación. Bien, mientras tanto su compañera ingresa, comentamos esta pregunta. No voy a dar todo el desarrollo, pero después veremos el desarrollo. Pero en este caso tenían que ustedes respetar el orden de las operaciones. Tenían que respetar que primero se resuelven las multiplicaciones y después las divisiones, por ejemplo, pero siempre de izquierda a derecha según quien aparezca primero. Entonces, eso había que tener mucho cuidado. Y también se dejan para el último, o a menos que no te afecten las sumas y las restas. Pero en eso cambiaba la respuesta que yo podía entregar, el que no respetara el orden en que se fuera utilizando, ¿cierto? O realizando los procedimientos. Bien, entonces no se olviden los coperos que acaban de ingresar. Estamos en Tommy. Mandé el link por el grupo, por el chat. Y ahí viene la siguiente pregunta. Recuerden estar atentos a sus dispositivos. Realicen sus desarrollos. Bien, en esta pregunta, los comentarios que les puedo realizar de momento es que es valorar una expresión. De hecho, la pregunta misma decía cuál es el valor de esta expresión. Y para ello, yo tengo que reemplazar los valores que me entregan en dicha expresión y hacer los procedimientos que sean necesarios. Pero también podríamos haber, digamos, como trabajado mi expresión, haberla reducido un poquito más y luego ingresar los valores que me piden. Y lo otro, que cuando yo ingreso valores en una expresión, es decir, la valoro, entonces una de las cosas que hacíamos era ponerlo en paréntesis, para así si habían signos negativos o si habían potencias o operaciones que yo tenía que resolver, entonces como estaba en paréntesis, afectaba a todo lo que estaba dentro de ese paréntesis. Bien, entonces continuamos. Bien, chicos, en este caso otra vez, nuevamente tenemos operaciones que resolver. Hay que respetar entonces sus órdenes, pero también tenemos uso de paréntesis y mezcla de signos. Así que en eso hay que tener cuidado. Seguimos entonces avanzando. Profe, Dime. antes de que siga una consulta con la pregunta anterior. Pasamos a la Ah, siguiente. cuando termine acá Ya, le pregunto. ya. De todas formas, después va a haber una pauta de todas estas cosas que estamos viendo. Solamente que ahora estoy haciendo comentarios generales nomás después de cada pregunta. ¿Ya?
Bien, en esta pregunta entonces otra vez seguimos jugando con las operaciones combinadas. Hay que tener cuidado entonces con el orden, respetar aquello, ¿cierto? El asterisco recuerden que representaba multiplicación y además también había que tener cuidado con los signos. Recuerden que siempre signos negativos hay que tener mucho cuidado. Continuamos. En la siguiente pregunta ustedes tienen que ordenar, tienen que arrastrar hacia arriba, hacia abajo lo que te están preguntando, desde el menor conjunto al cual pertenece ese número hasta el último conjunto al cual pertenece. A eso se refiere. Tienen que ir arrastrando para arriba, para abajo, según les aparezca, y luego poner entregar. Bueno, el número 3, al menor conjunto al cual pertenece, son los naturales. Después, después vendrían los cardenales y finalmente vendrían los enteros. Así sería el orden, naturales, cardenales y luego enteros. Y eso es porque recuerden que el primer conjunto que ustedes estudiaron son los naturales y son los que van desde el 1 al infinito positivo. Y por tanto, como el 3 está dentro de ese intervalo, entonces es natural. Pero luego estudiamos los cardenales, que lo único que hicimos fue incorporar el cero. Y nuevamente el 3 forma parte de ese conjunto. Y después tenemos los enteros que lo que hace en el fondo es incorporar a la parte negativa. Es decir, el espejo de 3 menos 3, el reflejo, donde el opuesto o inverso aditivo aparece ese concepto ahí. Bien, continuamos entonces. En la siguiente pregunta, ustedes tienen que colocar las palabras que están abajito para completar la oración, para que obviamente tenga sentido lo que está diciéndose ahí. Bien, entonces, acá en esta pregunta, los números enteros, eso había que colocar ahí, porque estamos estudiando lo entero a propósito, se representan por qué letra, por la letra Z, que fue la primera pregunta que hicieron, y abarcan, o sea, están dentro de este conjunto, los números negativos, después está el cero y los números positivos, ¿ya? Entonces, esa era la frase que ustedes tenían que completar. Bien, en la siguiente pregunta usted tiene que relacionar las columnas, la de tu izquierda con la derecha, hasta que encajen según tú quieras ordenarlo. Y luego apretar el botón que dice entregar. Bien, entonces aquí había que encajar, por ejemplo, te decían en una columna de la izquierda el inverso aditivo de -5 y por tanto a la derecha estaba el 5, entonces ese corresponde con él porque justamente es cambiar el signo. También me decía el elemento neutro aditivo, entonces el cero cumple esa condición. Los naturales es un subconjunto de los enteros, entonces puede estar ahí con esa justificación. Y los enteros tienen opuestos aditivos, también, ¿ya? Está dentro porque el opuesto de 5 es -5 o el opuesto de -4 es +4, etcétera. Bien, en la siguiente pregunta tengo que seleccionar mi alternativa, pero puede haber más de una, ¿ya? Así que atento con eso, puesto que dice cuál de los siguientes o siguientes conjuntos pertenece ese número. Bien, recuerden que les mencioné que cuando tú ya aprendes algo en un conjunto, para el conjunto que venga después se sigue cumpliendo.
Entonces, como ya sabemos que un número es entero y el conjunto que viene es racional, entonces en términos de pertenencia, o sea, si yo sé que ese número pertenece a los enteros, entonces va a pertenecer a los racionales, porque es el conjunto que viene luego. ¿Eh? Entonces eso va al tiro. En cambio, al revés no, po. O sea, si yo dijera, por ejemplo, que el 3/4 pertenece a los racionales, no puedo decir al tiro que ese número pertenezca a los enteros o a los cardenales. No, no puedo decir para abajo, porque puedo mencionarlo para arriba. ¿Ya? Entonces, en lo contrario a que yo diga el 5 es un número racional, sí, porque sabemos que es entero y al ser entero, el conjunto que viene después de él es racional. ¿Ya? Entonces, sí o sí va a ser entero. O sea, perdón, sí o sí va a ser racional. Pero si yo quiero analizar si va a ser cardenal o natural, tengo que mirar hacia abajo y ver si es que mi número pertenece a ese conjunto. Bien, así que ojo con eso. En este caso era enteros y irracionales. Siguiente pregunta. Bien, tenemos compañeros que se están incorporando. Ingresen a ese link que está por el chat. Mientras tanto, comentamos esta pregunta. Recuerden que el MCM es el mínimo común múltiplo. Los múltiplos de un número son como las tablas. Cuando yo digo un múltiplo de 3, es cantar la tabla del 3, es decir, 3, 6, 9, 12, 15. O en el fondo es que es divisible por 3. Pues. Cuando yo digo múltiplo de 3 es porque ese número va a ser divisible también por 3. Por ejemplo, el 30 es un múltiplo de 3, porque yo sé que el 30 se puede dividir por 3, o en otras palabras, 3 multiplicado por un número me da 30. Pero cuando tenemos varios números y queremos sacar el mínimo común múltiplo, o sea, el menor múltiplo que tengan en común estos números, entonces utilizamos una tabla de factores primos. Y ahí vamos dividiendo solo por números primos y luego multiplicamos esos números primos que hemos ocupado. Pero también hay ciertas pillerías que uno puede aplicar que algunas veces se cumplen, como por ejemplo en este caso, donde me decían el mínimo común múltiplo entre el 5 y el 15. Entonces, el mínimo común múltiplo se puede pensar que es el mayor de los números. Y luego hay que comprobar, si fuese así, que el más pequeño divide al más grande. En este caso, como era el 5 con el 15, el más grande era el 15 y había que verificar si es que el 5 multiplicado por un número entero te daba el 15 y es por 3. Entonces, sí, el mínimo común múltiplo es el 15. ¿Bien? Ahora, si la pregunta hubiese sido cuál es el máximo común divisor, es al revés. Se piensa que a lo mejor el más pequeño es el máximo número que divide a los demás. ¿Y cómo lo comprobamos? Porque hay que ver si rápidamente ese número divide a los demás, po. Si es así, es el máximo común divisor. Además, también recuerde que el mínimo común múltiplo, si son números primos, siempre va a ser el producto de ellos, mientras que el máximo común divisor de números primos va a ser siempre el uno. Continuamos entonces acá las siguientes preguntas. Bien, acá decía el máximo común divisor entre el 2 y el 7. ¿Ya? Como el 2 y el 7 son números primos, el máximo común divisor va a ser el uno. ¿Ya? El mínimo común múltiplo sería 14, 2 por 7, porque el mínimo común múltiplo se obtiene multiplicando los números primos. En cambio, el máximo común divisor siempre va a ser el uno. Indistintamente tuviéramos un número primo, por ejemplo el 2, y otro número primo muy grande, el máximo común divisor va a ser el uno, porque es el único número que tienen en común, dado que los números primos son mayores que uno y únicamente son divisibles por uno y por sí mismos.
Continuamos entonces. Bien, acá esta pregunta les puedo comentar mientras tanto que son valores absolutos. ¿Ya? Recuerde que cuando las barras están así, eso no son paréntesis, sino que es valor absoluto. Y el concepto de valor absoluto que nosotros nos quedamos en estos momentos es que siempre representa una cantidad positiva. Sabemos que existe una definición y que dependiendo del valor hay que hacer un procedimiento, pero nosotros no hacemos eso, simplemente el valor absoluto de -2, por ejemplo, es 2. Pero aquí también un clásico error que uno comete es que delante del valor absoluto de -2 había un menos, por lo tanto uno solía decir menos por menos. Y no, porque no son paréntesis. Si hubiese sido un paréntesis, ahí sí aplicamos que el signo menos que está fuera del paréntesis te modifica lo que está dentro del paréntesis o hacemos la regla de menos por menos, más por más, etcétera. Entonces en eso había que tener mucho cuidado. Vamos a la siguiente pregunta. Quedan dos más. Bien, otra vez la pregunta era de hecho muy similar a la anterior, así que los mismos comentarios. Bien, aquí les va a aparecer entonces un enunciado. Pueden hacer zoom si les aparece muy pequeño y luego responder la pregunta que está ahí. Profe, no veo nada. No puedo hacer zoom. Con el computador hay una parte que se puede como ampliar la pantalla. Se los leo de todas formas. Dice que tres ciclistas se demoran entre 10, 12 y 15 segundos respectivamente. ¿Al cabo de cuántos minutos se van a encontrar por primera vez estos tres ciclistas en el punto de partida? Bien, ahí había que sacar, recuerde que en los problemas tenemos que nosotros identificar si se utiliza el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. Y el mínimo común múltiplo es cuando tenemos cantidades que se repiten en el tiempo. Podríamos decir que son hipotéticamente infinitas porque mientras se te dicen cuenta cada dos
y a otro compañero le dicen cuenta cada 3, mientras no te digan para, tú vas a seguir contando de 2 en 2 y el otro compañero de 3 en 3. Por eso que hipotéticamente infinito, porque obviamente no vamos a estar contando todo el tiempo, porque hay que dormir. Pero o lo mismo pasa con el teléfono, pones una alarma y esa alarma suena siempre sagradamente de lunes a viernes a las 6:30, por decir un ejemplo. Entonces, y seguirá sonando así, ¿ya? Una vez cada 24 horas, mientras no se te acabe la batería, ¿cierto? O quede totalmente agotado, porque parece que aunque se apagaran los dispositivos, igual tienen como una reserva de energía que se podría activar la alarma, pero hipotéticamente pasaría eso. Entonces ahí se utiliza el concepto del mínimo común múltiplo. Mientras en cantidades acotadas, finitas, que yo tengo algo y quiero como que formar cosas, repartir cosas, entonces ahí se utiliza el máximo común divisor. Una vez que ya sabemos que hay que ser el mínimo común múltiplo, usamos la tabla de factores primos y colocamos a los números que me están entregando 10, 12 y 15, y escuchen bien, segundos. Esto significa que lo que yo encuentro como resultado, una vez que ya multiplico los números primos, ¿cierto? Que utilicé, ese resultado me daba 60 segundos. Y como la pregunta dice cuántos minutos transcurren, entonces esos 60 segundos, debo saber que en minutos es un minuto. Recuerde que cada minuto tiene 60 segundos y que cada hora tiene 60 minutos o 3600 segundos. Esa información muchas veces también tengo que manejarla. Bueno, y por último tenemos entonces aquí la siguiente pregunta, que es más que nada ordenar las palabras, ¿cierto? O buscar las palabras en esta sopa de letras de las que trabajamos. Esta puede estar ordenada para arriba, para abajo, hacia atrás, hacia adelante, en diagonal, hacia arriba, diagonal, hacia abajo, etcétera. Bien.
Por si acaso está motivado, profe. Sí, no había preguntado. Bien, chicos, ahora se termina la clase, digamos, de lo que estamos resolviendo y van a salir los resultados y ustedes pueden valorar con un me gusta o un no me gusta lo que acaban de realizar, ¿ya? Y ahí vamos a comentar, ¿cierto? Después también le mostraré el informe de los resultados, ¿cierto? Ahí tenemos a María Molina, Zeus y Pablo dentro de las primeras posiciones, pero indistintamente la posición, lo importante es ejercitar. Y obviamente si es que me ha ido mal, más allá de que me fue mal, tengo que ver, ¿cierto?, cómo mejorar, ¿ya? A pesar de que los porcentajes en sí tenemos, yo creo, los que están en bajo puntaje es porque o ingresaron al último o no pudieron contestar las preguntas, ¿ya? Porque siempre habían preguntas que eran como personas que no alcanzaban por el tiempo o no omitían. Puede haber una explicación, ¿ya? Así que, y lo otro que si es que a alguien no le gustó la forma de los ejercicios, ahí igual lo puede comentar. El tiempo quizás también puede ser muy poco, pero siempre se considera que es de acuerdo a como al nivel de dificultad o lo que yo tenga que ocupar para responder esa pregunta. ¿Bien? Así que más que nada eso. Bien, entonces vamos a trabajar con otro. Mm, 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 mm. Pero en este caso es genérico, o sea que podrían salir preguntas relacionadas con los números enteros, que es lo que estamos estudiando, pero también podrían salir preguntas relacionadas con los números racionales, ¿ya? Particularmente las potencias, las raíces, pero yo creo que mejor no. No tengo, Bien, entonces les va a aparecer el siguiente pin. Ya, por chat mando directamente el link, pero de todas formas el pin es el 734882. Bien, entonces vamos a ver que van a aparecer cosas, ¿cierto?, relacionadas a los enteros, pero que está implícitamente con los racionales, ya, con las fracciones. Pero veamos qué se acuerdan de este contenido. Profe, hubo una pregunta en la que me quedó la duda y no sabría cómo me la podría responder. Eh, ¿Te sabes qué decía la pregunta? Era la pregunta de P menos T menos TP, menos P Ah, y sí, los valores te daban los valores de P y de T, parece que era 1 y -2, no recuerdo, pero 1 y menos es- 3. eso era valorar una expresión, pues. Sí, 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 yo reemplacé y todo y a mí me dio 8. Mándame después por WhatsApp tu desarrollo, la verdad cosa es que no tengo acá el desarrollo, pero bueno, si hubiera un error se corregiría, pero se tiene que evaluar reemplazando los valores. Creo que la respuesta era -2, no recuerdo cuál qué respuesta era en esa pregunta, pero mándame tu desarrollo, pues es importante siempre que ustedes cuando tengan que hacer un desarrollo lo realicen, porque a lo mejor la clave puede estar incorrecta y después tú lo puedes tener bien, ¿ya? Así que Ya, profesor. o podemos ver en tu desarrollo cuál es el error que tienes, ¿ya? Así que compártelo y siempre compártanlo por el grupo, ya no por privado, a pesar de que igual pueden hablarme por privado, pero siempre si tienen dudas, compártanla siempre por el grupo, porque a lo mejor esa misma duda la tiene otro compañero y a lo mejor otro compañero ya también sabe cómo hacerlo y te va a decir, ¿cierto?, cómo se hace, ¿ya? Te va a ayudar, así como ha pasado la dinámica en las clases. Eso por si yo me demoro o el otro profesor, ¿cierto?, de matemática también se demora en entregar la respuesta. Pero siempre compártela por el grupo de todos para así todos tener la misma respuesta y puede ayudar. Bien, entonces ahí están ingresando los estudiantes. Tengo a 24,
pero somos 37, ¿ya? Hay 37. Así que, chicos, rápidamente para que, a ver si alcanzamos. Van 28. Si tienen algún compañero o amigo que quieran invitarlo a que hagan ejercicio cuando realicemos de este estilo, que no sea parte del pre, me refiero, pero que a lo mejor estudia con ustedes, lo pueden invitar mientras no se llenen los cupos, que son 100 cupos. Bien, me faltan 6 que ingresen. Bien, mientras ingresan sus compañeros, le voy a dar a iniciar. Les recuerdo, ahí está mi Instagram, para los que quieran seguirme o no, pero ahí pueden, siempre ahí subo información, así que no es necesario seguir, pero ahí siempre subo información. Y por ejemplo está la explicación del capítulo 1 y por ejemplo el capítulo 2, que es el que vamos a trabajar después de los números racionales, ¿ya? Así que para que lo puedan consultar y si es que hay algo que se pueda corregir o mejorar, siempre estamos dispuestos a mejorarlo. Bien, tengo 31, no sé si los otros compañeros no están escuchando la clase. Espéreme, profe, espéreme. Ya, tengo 32. Vamos a esperar un minuto más. Listo. Ya. Bien. Continuamos entonces. Ahí está también mi canal de YouTube, que justamente pueden encontrar un listado de como relacionado a los números enteros y también de los números racionales, como sumar fracciones, y así pueden ver videos también de explicación que vamos a ir trabajando en clase igual. Les puede servir. Bueno, indicaciones. Responder en un tiempo máximo de 2 minutos, o sea que ahora sí tengo preguntas que van a durar ese tiempo, 2 minutos. Si alguna pregunta se ve muy pequeña, hazle zoom, ¿ya? Entonces agranda la pantalla. Y si alguna pregunta no la sabes, no sabes cómo hacerla, debes tomar la foto para luego preguntar cómo se hace por medio del grupo, ¿ya? Entonces, obviamente dejo que pase el tiempo porque no sé cómo hacerla, pero siempre lean la pregunta, traten de hacerla y ya cuando no sé cómo hacerla finalmente, entonces ahí recién yo digo me doy por vencido o puedo anotar una respuesta al azar, no hay problema, ¿ya? Pero debo después saber si la tengo buena, saber que esa pregunta fue contestada al azar, ¿ya? Soy enfático en eso porque, insisto, pueden tener buena suerte, pero eso no significa que en la prueba real se vaya a mantener esa buena suerte, ¿ya? Así que ojo con eso. Y ahí empiezan las preguntas. Atento entonces al cuenta atrás, realicen sus desarrollos que correspondan. Bien, yo voy a silenciar el micrófono y solamente voy a ir pasando, ¿ya? Así que atentos ustedes siempre a sus dispositivos.